aquí con el ingeniero Diego Salazar, docente de la Universidad Técnica de Pato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, carrera de Ingeniería en Alimentos. Bueno, estamos aquí para realizar una pequeña entrevista acerca de la carrera ya mencionada. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Santiago Ayala. ¿Nos podría ayudar tal vez con una pequeña introducción de su parte, de su trayectoria hasta aquí, tal vez? No, no hay problema. Bueno, yo soy ingeniero en alimentos de profesión y bueno, mi rama de experiencia se centra en el desarrollo tecnológico de alimentos, tanto como desarrollo y luego la validación, la medición de los parámetros, definición de características nutricionales. Y básicamente en productos de tipo origen cárnico, de procesos lácteos, y también en estos últimos tiempos hemos estado trabajando con matrices diferentes como cultivos andinos, intentando revalorizarlos y utilizarlos como nuevas materias primas en el desarrollo de alimentos, ¿no? Bueno, como profesor llevo ya más de 15 años de experiencia trabajando y alrededor de ello también en la parte de asesoramiento técnico a industrias de alimentos, pues también tengo esa experticia y por ende también eso supone un aprovechamiento de esos conocimientos para los estudiantes, porque precisamente esa unión entre la experiencia profesional y la experiencia docente hacen que los estudiantes tengan un conocimiento mucho más profundo de lo que es la realidad a nivel alimentario e industrial, ¿no? Bueno, en realidad la trayectoria en la universidad como tal se centra en los procesos de docencia, investigación, vinculación y pues efectivamente en cada uno de esos campos hemos tratado de contribuir de la mejor manera, ¿no? Bueno, estamos aquí con el ingeniero más que todo para centrarnos en lo que vamos a estudiar en este caso de esta carrera para ver, bueno, de tal manera, o sea, no sé si está bien dicha, en qué nos estamos metiendo. Ya. Bueno, en este caso, ¿nos podría tal vez dar un consejo que usted que piensa para nosotros o a cualquiera para ingresar a este tipo de carrera, en este caso ingeniería en alimentos? Bueno, en realidad lo que hay que pensar es el hecho de que cuando vamos a ingresar a una carrera universitaria, lo que vamos a hacer es estudiar para tener una profesión y de esa profesión poder vivir, o sea, entendiéndose el término vivir, trabajar, de obtener el sustento necesario para su familia. Entonces, si uno hace lo que le gusta, pues evidentemente que los resultados van a ser favorables. Entonces, muchas de las veces el acudir a una carrera o inscribirse en una carrera sin el conocimiento previo de lo que se va a estudiar, pues conlleva luego a las deserciones, ¿no? Que lamentablemente es el hecho de que pasado un par de meses los estudiantes pues no se sienten a gusto en una carrera porque claro, precisamente no era de su vocación o no era de su gusto, ¿no? Entonces, una de las consideraciones elementales no es escoger una carrera por escogerla, por estar en la universidad, ¿no? Sino que es qué voy a hacer en esa carrera o qué es lo que se hace en esa carrera o de antemano, ¿no? Pues inclusive las universidades son entes públicos que están abiertas sus puertas, entonces se puede visitar, se puede preguntar qué hacen en esta carrera, para qué estudian, pero muchas de las veces eso se hace después de que aceptan un cupo, después de que se sientan en los pupitres, recién están viendo qué es lo que van a hacer. Que me gusta, me gusta. Y entonces eso es un problema, porque muy pocos son las personas que conocen las carreras como tal. Y claro, también asumiremos una parte de culpa, ¿no? No es solamente del otro lado, sino de la misma universidad, que no se da a conocer, o que eventualmente se piensa que por una trayectoria universitaria, pues se podría pensar que los estudiantes de bachillerato conocen. Claro, ejemplos hay, medicina, todo el mundo quiere estudiar medicina, odontología, ni menos, jurisprudencia o abogacía, todo el mundo quiere estudiar aquello. Pero en el mercado universitario hay muchas carreras que pueden ser valiosas y pueden aportar a lo que yo quiero hacer en un futuro, ¿no? Bueno, Inge, hablando acerca de aquello, ¿usted cuál considera que son las bases académicas para que maximizarían en este caso para la posibilidad de que uno como está empezando pueda llegar a regresar? Bueno, uno de los graves problemas que tenemos ahora son los conocimientos de base. Vamos.
las matemáticas, la física, la química, la álgebra, la geometría, por materias que parezcan que no va a aportar nunca nada en una profesión. Es mentira, porque en realidad dan la formación básica que se requiere. Es decir, es como una casa, ¿no? Si una casa tiene malos cimientos, pues se cae. Y eso va a pasar. Si en los primeros niveles, o previamente a los primeros niveles, no tenemos un conocimiento básico de lo que vamos a estudiar, y luego vamos creciendo ese conocimiento, pero sin olvidarnos, es decir, vamos evolucionando, pues los niveles superiores, y al luego egresar y titularse, se vuelven mucho más fáciles. El problema se da cuando empezamos o venimos del bachillerato pasando sin saber, a veces ni siquiera multiplicar. Y a la universidad llegar sin multiplicar es complicado. Claro, y no me quiero meter un poco a la parte de matemática mucho más profunda, cálculo diferencial, cálculo integral, despeje de unidades, sistema internacional de unidades, que son conceptos básicos que yo, por ejemplo, trabajo con quinto y sexto semestre en la carrera y hasta ese punto tengo problemas. Es porque la base no está sustentada. Entonces hay que crear fortaleza en las bases y no... Bueno, yo no sé mucho de la parte de nivelación y la parte de los primeros niveles, pero sí creo que debe reforzarse. Inge, en este caso estamos hablando de tal vez una deficiencia. Usted tal vez, usted nos podría tal vez dar o comparar, digamos, lo que pasó en la pandemia y en este caso tener, o sea, el estudio que fue en línea ahora que estamos ya presencial. O sea, tal vez puede ser por esa deficiencia tal vez o, Bueno, o ya puede ser del colegio. En teoría contribuyó, ¿no? O sea, la formación virtual contribuyó porque es entendible de que estábamos a través de un computador. Muchas de las veces el profesor pedía encender su cámara y nunca encendían. Prendían su cámara para conectarse por asistencia, pero ahí permanecían dormidos. O estaban viajando o estaban por otro lado. O sea, 2 días, ¿no? Pero es mucho más antes, ¿no? Es mucho más antes porque el sistema educativo ecuatoriano a nivel de bachillerato ha decrecido mucho en calidad. Y es precisamente porque la formación que se tiene en el bachillerato antes se pensaba que soportaba las bases para la universidad. Y eso se sigue pensando hasta hoy, que ya del bachillerato vienen con esas bases. Y eso es mentira, ya no vienen con esas bases. Entonces ahora en las universidades debe crearse en los niveles antes de pasar a carrera. Primero, segundo nivel de nivelación, que se llame nivelación. Y después de eso sí, vaya y escoja la carrera que quiera, que es como funcionaba antes la Politécnica Nacional. Yo había 3 semestres de ICB, el Instituto de Ciencias Básicas. Cuando usted aprobaba el ICB estaba nivelado en todo, matemáticas, química, física, geometría, álgebra. Y ahí decidía a qué ingeniería se va. Claro, eso es para las ingenierías, porque estamos hablando de ingenierías. No aplicaría para ciencias sociales. Como esta es una universidad técnica, se mezclan las dos cosas. Pero claro, habría que pensar en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas carreras sociales? Que aquí se conjuga todo. Los ingenieros no deben saber solo matemáticas de ingeniería, deben también saber comunicarse y escribir. O sea, si ustedes se ponen en mi lado, cuando se ponen a leer los trabajos, o sea, las fotografías son horrorosas. Y cuando se les pone al frente a hablar, peor. Entonces a ellos siempre les digo, ¿no? La pandemia se ve que les hizo tanto daño que cuando se les pone a la pizarra a hacer una exposición no saben expresarse. Entonces en este caso estaríamos hablando tal vez de unas habilidades que el estudiante debe tener ya previamente, o sea, debe tenerlas como tal, o sea, es indiscutible que una persona que va a ir a la universidad debe saber expresarse. Entonces, en este caso yo le iba a hacer, esa era mi siguiente pregunta, o sea, es como que ya un estudiante tiene que tener esas bases para, o sea, esa habilidad de expresión en este caso, visión en este caso. En teoría digamos que sí, al menos eso no. Pero claro, volvemos a algo que escapa de nuestras manos como universitarios porque es el sistema público de educación. Entonces yo voy a ir al sistema de bachillerato y voy a preguntar, ¿les hacen exponer? ¿No les hacen exponer? ¿Cómo se manejan en las clases? Es decir, ¿saben expresarse? Por eso es que es importante. O sea, yo estoy en completo acuerdo de que previo a la formación universitaria debe haber ese nivel intermedio de formación. O sea, ¿por qué? Porque si vienen débiles del bachillerato, en esos 2-3 semestres se van a nivelar, en todo. Y de ahí van a pasar a ser universitarios. Entonces no va a pasar el hecho de que, ay, es que yo vine a alimentos porque no había más que escoger. No, usted va al Instituto de Ciencias Básicas y ahí va a decir, bueno, química le vamos a mandar a tomar en la Facultad de Alimentos y usted va a tomar ahí. Entonces va a empezar a preocuparse, le vamos a mandar a tomar física y mecánica.
Pues ha habido ingeniería mecánica también, ha habido electromecánica. Sabes que álgebra y geometría te vas a ir a sistemas. ¿Por qué? Porque funciona en esa forma, ¿no? Sí, abriendo la mente del estudiante, porque en esta universidad hay un montón de carreras y en las que algunas no hay estudiantes y se cierran, o en otras universidades, porque la nivelación le permite inclusive irse luego a otra universidad, inclusive en el extranjero, pensarlo, ¿no? Pero teniendo esa fortaleza, y claro, ahí se conjuga todo lo que son conocimientos básicos, todo lo que es formación profesional y personal, que a día de hoy no se ve, o sea, ¿no? Vamos, que esto es la universidad, no es solo ciencia, no es solo ingeniería, no es solo conocimiento, también hay que formarse como personas. Bueno, en este caso hablando, o sea, hablando como personas, tal vez usted vio alguna conducta nociva más común en un estudiante en esta carrera. No solo en O, esta carrera, es generalizado de las, perdón, de las generaciones. Fíjese inclusive que es hasta la falta de respeto. Porque yo vengo de una escuela en la que nos enseñaban a saludar a los adultos, a los mayores, a los profesores. Usted aquí en los pasillos, antes cuando nos conocíamos todos y éramos pocos y había generaciones, se saludaban entre todos. Hoy usted puede pasar por un pasillo y no recibe un saludo de un estudiante. Y lo que es peor, recibe el saludo cuando usted es su calificador de tesis. Y eso es muy triste porque solo ahí le saludan. hay que hacer un paréntesis en este caso, o sea, no es que les digo tal vez perdimos esa educación, ¿no? Pero digamos que tenemos que abrir bien los ojos y pues en este caso respetar a nuestras personas que están alrededor, porque el respeto es mutuo en este caso. Bueno, Inge, tal vez nos podría decir tal vez unos caminos que nos aconsejaría un estudiante para poder ganar experiencia y luego aplicar esa experiencia. O sea, como estudiante tal vez, ¿cómo podemos adquirir esa experiencia para luego... Bueno, yo lo que les recomiendo ahí es que sean siempre preguntones. O sea, en el aula ustedes van a reconocer profesores que tienen mucha experiencia y si les queda duda, pregunten. Y si no fue tiempo en clase, búsquele al profesor. O sea, estoy hablando Llegue y que le den esa característica. Y luego aparte es irse involucrando en el medio. Yo sé que tal vez a día de hoy, bueno, y es un poco subjetivo. A ver, que me llama la línea láctea. Pues voy y digo, oiga, al dueño de cualquier empresa, no quiero que me pague, solo déjeme venir. Quiero aprender. ¿De acuerdo? Porque si le interesa la industria cárnica, hay empresas pequeñas, hay empresas artesanales, la vinculación también tiene empresas en donde la gente necesita. Pues es ir y pedir ayuda. O sea, ir y formarse para ir ganando esa experiencia, porque qué tal si es que llego a una de lácteos y digo, venga, esto no es mi mundo. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Cuando yo me formé como ingeniero, yo dije, cruz a los lácteos, no voy a trabajar en lácteos nunca. ¿Por qué? Porque ahí se trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día, 366 días al año. Esa no es mi, o sea, no me siento a gusto. ¿Qué me gusta más? Me gusta la línea cárnica. Bueno, en eso hago experiencia. En eso hago prácticas preprofesionales, en eso busco hacer vinculación. En eso busco estar involucrado en el día a día, tecnológicamente, ¿qué pasa? Porque me encuentro una noticia que dice que la tecnología ha cambiado. Bueno, voy, leo y el siguiente día le digo a mi profesor, oiga, encontré esto, ¿qué le parece? ¿Ha escuchado usted algo? Se va involucrando y va ganando experiencia, ¿no? Entonces, eso les da herramientas que normalmente no se tienen y es algo que pasa. Estudiamos solo para pasar la materia. No estudiamos para su profesión. Bueno, en este caso, digamos que nosotros tenemos que tener una proyección ya en lo que nos va a gustar o que nos está gustando y, bueno, adquirir experiencia de ese tipo, ¿no? Ser preguntones en este caso. Bueno, ¿cuáles consideran que han sido los eventos que han marcado en la industria alimentaria nacional y cómo cree que usted que ha afectado eso a la enseñanza actual en este caso? Bueno, si lo vamos a poner en ese contexto, es muy complejo, porque tecnológicamente vamos retrasados 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, por eso en la intervención anterior les dije, hoy en día ustedes tienen una herramienta importantísima que es el Internet. Y otra herramienta importante, el inglés, el manejo del idioma. Todo lo nuevo está en inglés. Todo lo nuevo. Y claro, también hay que saber encontrar información que les sirva. Yo suelo llamar información basura. A mis estudiantes les digo, no, porque ustedes ven un video de TikTok en que en la casa hay que ponerle vinagre y ya se corta la leche.
ya pensamos que lo sabemos todo. Y no es así, porque para eso hay un desarrollo tecnológico. Hay que entender qué pasa, por qué se da ese corte. Entonces, esa diferencia tecnológica puede ser sustentada a través de la búsqueda de información real, ¿no? Y claro, fíjense, en la búsqueda de eso, hacer una pasantía internacional, hay centros, organizaciones, ONGs que les ofrecen ir a trabajar y con ese trabajo ganarse el día a día, pero hacen experiencia, conocen el mundo. Yo siempre les digo, no piensen en que este es su entorno. Digamos que solo Ecuador. Ni siquiera Ecuador, Ambato. Porque la gente no quiere salir de Ambato. Bueno, hay gente que viene de otras ciudades, de otras zonas. Y claro, cuando se van a la costa hay oportunidades gigantes. Cuando aquí les decimos a los chicos, hay oportunidad en la costa, no, es que está peligroso y no quiero ir al lado de mi mamita. No, no. Allá está. La industria alimentaria está en Guayaquil, está en Manta, en Quito hay poco, está en Santo Domingo. Aquí en Ambato hay muy poco. A pesar de que somos una de las mejores facultades de ciencia e ingeniería en alimentos que existen en el Ecuador, pero nuestro entorno de industria es muy limitado. El entorno está afuera. Entonces hay que desprenderse y hay que empezar a pensar desde el primer nivel que si llego a ser ingeniero, mi opción no es quedarme, mi opción es salir. Y si salgo afuera al extranjero, mejor todavía. O sea, pensar que voy a quedarme de profesor. No, hoy en día los chicos quieren graduarse, quieren hacerse doctores para quedarse profesores. Ese mercado ya se saturó. Entonces, cuando tenemos esas oportunidades de verlo desde ese anclaje de que vamos retrasados tecnológicamente, bueno, hay que buscar las herramientas que me permitan actualizarme, ¿no? Desde un punto de vista del que yo lo veo, o sea, me está hablando de la carrera de ingeniería en alimentos, es amplia y es un, digamos que es la base del futuro, digamos, como usted nos menciona. O sea, yo le veo en este caso, yo estaba centrado en que, ay, no hay empleo, cuando salga, ¿qué voy a hacer? Me será difícil encontrar trabajo, así. Pero como usted se expresa de la carrera de ingeniería en alimentos, le veo como una gama, o sea, como una ganga, digamos, en este caso. Sí. Y si lo quiere, puede aprovecharlo para generar su propia empresa. Mire, da pena que a veces hay mucha gente que de su familia tienen industrias, tienen empresas, pero no se involucran. No explotan ese, tal vez. Y claro, yo entiendo, si tengo un campo lleno de cacao, lo que menos puedo hacer es seguir pensando que voy a seguir produciendo la pepa de cacao. Si soy ingeniero en alimentos, voy a procesar chocolate y lo voy a vender como chocolate. Pero si mi papá tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas de cacao y yo quiero seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea, para eso estudia usted una carrera que le permite eso, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias por su Por nada. información. Mucho gusto a ustedes.